Entonces, bueno, Watchman escribió un libro que la verdad hasta me da pena contar la historia. Es este libro, Autoridad Espiritual. Vean, a lo mejor alcanzan a distinguir que la portada es un poco... se ve antigua, se ve no muy llamativa que digamos, pero ahorita les voy a decir por qué sí vale la pena leerlo. A mí me parece que me pidieron leerlo como parte de uno de los programas de discipulado en la iglesia, y yo la verdad es que cuando lo vi no me apeteció leerlo para nada, porque además ni sabía quién era Watchman, pero pues lo guardé porque lo compré, ¿no? Entonces, después de como 7 años de tenerlo guardado, me entero ya quién era Watchman Nee, y como que me acuerdo que ahí tenía un libro de él, y el que tenía era pues justamente este de Autoridad Espiritual. Y cuando yo leí el título, pues a lo mejor tú también te imaginas que es de cómo ser empoderado, ¿no? De cómo tú tener la autoridad para mandar. Y resulta que cuando lo comienzo a leer, pues lejos de eso, se trata de al revés, no de mandar, sino de obedecer. Entonces, a muchos no nos gusta el concepto de obediencia, pero para nada en la vida nos venden el concepto de ser rebeldes sin causa y hacer lo que queramos y gastarnos la vida en lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero cuando entiendes que tu vida entra en un orden de mayor trascendencia cuando obedeces, pues entonces realmente llegas a otro punto. Pero bueno, yo no te voy a hablar de lo que yo creo de la autoridad ni de lo que yo creo de la obediencia, sino de lo que descubrí en este libro. Y está dividido en 2 partes, así que si lo vas a adquirir, que además ya tiene otra portada, ya no está tan aburrida como esa, ya tiene una reedición, vas a encontrar 2 partes. La primera es de la autoridad y la sumisión, y la segunda habla de las autoridades delegadas. Pero hay temas muy importantes dentro de este libro que a mí me gustaría pues que conozcan para que se animen a leerlo y no me dejen mentir de todo lo que les estoy contando. Yo hice incluso un estudio que tampoco no es importante que vean lo bonito que me quedó, lo importante es que escuchen esto. Dice, Jesús tocó el corazón del Padre con su obediencia. Es decir, Jesús no abusó de su posición porque simplemente él era el Hijo de Dios. Dijo, ay, pues yo ya tengo el amor garantizado y la aceptación y la complacencia de Dios hacia mí, sino que él tocó el corazón de su Padre con su obediencia. A diferencia del diablo, que no le bastó de verle la existencia a Dios y por eso se rebeló. Además de la salvación, lo que Cristo consumó en la cruz fue obediencia total. Y eso a mí me pareció que es muy, muy importante. Y algo que menciona el libro ahí dice, la mayor demanda que se encuentra en la Biblia es la obediencia. Así que, pues a lo mejor tú tenías idea de que la mayor demanda, no sé, es cualquier otra cosa que suena mejor y más popular que ser obediente. Pero la mayor demanda que encontramos en la Biblia es la obediencia. Otro de los puntos que me pareció de verdad muy importante es que los obedientes siguen la fe y no la razón. Hay muchas cosas que a lo largo de nuestra vida podemos cuestionarnos si vale la pena o no obedecer. Y la verdad es que cuando empezamos a razonar humanamente todo lo que a veces Dios nos llega a pedir, pues la verdad es que nos vamos a convertir en alguien que difícilmente obedecerá en todo, o sea, más bien a nadie le va a obedecer. Entonces, me gusta mucho porque dice que los obedientes siguen la fe y no la razón. Otro concepto muy importante y que me pareció fundamental es que la obediencia se aprende. Jesús, no creas que porque era Jesús llegó obediente a la tierra y se murió obediente, sino que dice que Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Y dice aquí
que Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él vivió, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No porque, insisto, no por su posición, Él fue oído por su temor reverente, por su clamor, por sus lágrimas y por su sufrimiento. Y dice que cuando nosotros pasamos por sufrimiento, debemos de saber que la utilidad del sufrimiento es volvernos obedientes o aprender la obediencia y una confianza total hacia Dios. Y la verdad es que este libro yo se lo recomiendo a todos los que están en un puesto de autoridad, ya sea que tú eres el hermano mayor, ya sea que tú eres el jefe del área de tu oficina, ya sea que tú sirves en la iglesia y que tienes a tu cargo por lo menos a 2 personas o a una. A todos los que son padres y madres necesitan comprender el concepto de autoridad, y a las autoridades aún de gobierno que a lo mejor comparten la fe con nosotros, se los recomiendo muchísimo para entender cuál es el concepto de autoridad desde el punto de vista de Dios